Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 14 de nuestro curso de Razonamiento Lógico Matemático 1. Al final de la primera parte de esta lección recordarán que establecimos el título del siguiente tema, y de hecho el último tema que vamos a discutir en este curso, ¿verdad? Y que se titula el conjunto de los números reales, un conjunto muy importante en las matemáticas, ¿ok? Bien, pues el primer tópico que vamos a estudiar dentro de este tema del conjunto de los números reales se llama la suma y la multiplicación. La suma y la multiplicación son operaciones, igual que lo son la unión, la intersección, la diferencia de conjuntos. Lo único que ahora, en vez de operar con conjuntos, la suma y la multiplicación utilizan números cardinales y números naturales, que son los números que ya hemos descubierto a través de nuestro amigo Pablo. ¿Recuerdan? Ese señor de la antigüedad que tuvo necesidad de descubrir números cuando vio, por ejemplo, que había perdido un cerdito que él quería mucho y no quería que le ocurriera lo mismo con otros animales que él no notara tanto, ¿verdad? Ni que tampoco se le fueran a meter algún animal de alguna finca vecina en su corral, porque lo podían acusar de robo. Así que tuvo la necesidad de controlar sus cantidades, y ahí fue que descubrió los números o cantidades, ¿verdad? Y el primer conjunto que descubrió sin él darse cuenta, porque en aquel tiempo nadie pensaba en conjuntos, ¿verdad? El primer conjunto de números que él descubrió fue el de los naturales o de contar. Se le llama naturales porque surge de la necesidad natural de contar cosas, ¿verdad? Y que consiste de los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Después, un vecino de él, llamado Don Pedro, que vamos a utilizar también en esta situación que vamos a describir próximamente, pasa un día después de una inundación y le pregunta a Pablo que cuántos conejos le quedaron. Y cuando Pablo va a contestar, no encuentra qué decirle, porque no había descubierto el número llamado 0, ¿ok? Y se da cuenta que hay otro número, que es ese que corresponde a la nada, o sea que no hay nada de lo que le preguntan, ¿verdad? No hay ningún conejo, ¿ok? Pues mire, la cantidad es 0, así se llamó ese número, ¿verdad? 0. Y claro que recuerde que se representa con el famoso circulito, del cual expusimos una teoría que hay de cómo fue que se inventó ese circulito. ¿Se acuerdan que los árabes que ponían las piedritas en el desierto, en la arena del desierto, para controlar sus cantidades también? Y cuando perdían algo, quitaban la piedrita que correspondía a ese algo que perdían, y quedaba en su lugar un huequito generalmente circular, ¿verdad? Y cuando pasaron a la escritura, los números, pues identificaron ese circulito pequeño con el número 0, que representa la cantidad nada, ¿ok? Que no queda nada, no hay nada. Bien, pues vamos a ver cómo Pablo también va a ir descubriendo otros números que existen, y él no se ha dado cuenta todavía, ¿verdad? Hasta llegar a formar los números reales. Bueno, pues mire esta situación. Pablo vende, entre comillas, ¿verdad?, por 2 cerdos un coche a don Pedro. ¿Qué ocurrió ahí? Pues Pablo resulta que tenía un coche viejo al lado de su casa por años, allí, que no le daba uso. Y don Pedro, pues, que era el vecino, ¿recuerdan?, pasaba de vez en cuando por cerca de la casa de Pablo y veía ese coche allí. Y mira, bendito, ese pobre coche ahí perdiéndose. Un día a don Pedro se le presenta la necesidad de usar un coche, de tener un coche. Y dice, hombre, pues voy a preguntarle a Pablo a ver si ese coche me lo vende. Y va donde Pablo y le dice, mira Pablo, tengo este problema, necesito un coche, yo veo que ese coche está ahí perdiéndose, tú no le das uso, si quieres me lo vendes y yo le doy uso. Y Pablo dice, pues se lo agradezco, mire, porque mi esposa ya me tenía ajorado con que ese coche le afeaba la casa, pues fantástico. Y don Pedro, pues ¿por cuánto me lo vende? Y dice, pues mire, tráigame 2 cerdos y se lleva el coche. Don Pedro estuvo encantado y fue a su casa, consiguió 2 cerdos, y vino con un conjunto de esos 2 cerdos que él consiguió. Claro, don Pedro no está pensando que lleva un conjunto de cerdos, ni cosa que se parezca, pero nosotros sabemos que eso es un conjunto de cerdos, el conjunto de los 2 cerdos de él, de don Pedro, que él trae para Pablo para que le dé entonces el coche, ¿verdad? Bien, pues llega donde Pablo, le dice, mira Pablo, aquí te traje este conjunto, claro, no lo dice, ¿verdad?, pero usted sabe que eso es lo que está diciendo, este conjunto de 2 cerdos para que me des el coche. Y Pablo dice, pues póngalo ahí en el corral, y de hecho lo que está diciendo, pues mire, una ese conjunto con el conjunto de mis cerdos, ¿verdad? Porque al colocar don Pedro los 2 cerdos que trajo en su conjunto en el corral, pues los va a unir con el conjunto de cerdos que tenía Pablo, ¿eh? Así que fíjese que ahí hubo también una unión de conjuntos. Fíjese que esto es bueno, que usted se dé cuenta
de que muchas veces los estudiantes me dicen, ay, pero profesor, conjuntos, ¿para qué estudiar conjuntos? Unión, intersección, diferencia. Mire, en la vida real tenemos conjuntos, ese conjunto de 2 cerdos que trajo don Pedro para Pablo, y ese conjunto de 6 cerdos que tenía Pablo inicialmente, ¿se acuerdan? Y los unieron cuando hicieron ese proceso de poner los 2 cerdos en la finca, en el corral con los cerdos de Pablo. ¿Ve? Así que fíjense que no es nada misterioso ni que se inventaron los matemáticos para perder tiempo. No, son cosas que pasan a diario. Bueno, pues mire, esa es la situación que ocurrió, ¿verdad? Don Pedro le trajo sus 2 cerdos a Pablo y se llevó su coche. Pues mire, yo pregunto esto, ¿qué efecto tiene el conjunto que vamos a llamar C1 de los 2 cerdos que don Pedro le trae a Pablo en el conjunto C? ¿Se acuerdan que le habíamos llamado el conjunto C? De los 6 cerdos que Pablo tenía, ¿se acuerdan? Que Pablo, cuando terminó de organizar sus animales y los contó, el de cerdos tenía 6 cerdos. Bueno, pues fíjense, dice aquí, vea que al unir ese conjunto C1 de los 2 cerdos que le trajo don Pedro a Pablo con el conjunto C de los 6 cerdos que tenía Pablo originalmente, obtenemos un tercer conjunto que vamos a llamar C2 de los nuevos cerdos de Pablo, que consisten, como hemos dicho en esta descripción y que les expliqué, ¿verdad?, de la unión del conjunto de los 2 cerdos que trajo don Pedro con el conjunto de los 6 cerdos que tenía Pablo, ¿verdad? Recuerde que el conjunto de los 2 cerdos lo hemos llamado C1 y el conjunto de los 6 cerdos que tenía Pablo originalmente lo llamamos, cuando lo estudiamos, C. Pues mira, aquí está la unión, ¿verdad? Aquí tiene el conjunto C1 de los 2 cerdos que le trajo don Pedro a Pablo, unido al conjunto C de los 6 cerdos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que tenía Pablo inicialmente. Y se obtiene un nuevo conjunto, que es la unión de esos dos. ¿Y cómo se forma ese conjunto? Bueno, pues ¿cómo uníamos dos conjuntos? Primero usted formaba un conjunto, ¿verdad?, en donde en él iba a echar primero los elementos del primer conjunto que estamos uniendo, que es el de los 2 cerdos que trajo don Pedro a Pablo. Mírenlos ahí, 1 y 2. Y después echamos los 6 cerdos que estaban en el segundo conjunto, que era el conjunto de cerdos que tenía Pablo originalmente. Mírenlos ahí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Bueno, pues fíjese, note que esa operación de unir esos dos conjuntos, ¿verdad?, provoca o induce una operación en las cardinalidades de esos dos conjuntos. C1 de los conjuntos esos, C1, C y C2. C1, el de los 2 cerdos que trajo don Pedro, C, el de los 6 cerdos que tenía Pablo, y C2, el de los 8 cerdos con que resultó entonces Pablo que tenía después de esa operación, ¿verdad? Bien, pues mire, esa operación que ocurre, ¿verdad?, que cuando usted efectúa esa ejecutoria con el número 2 y el número 6 y se le produce el número 8, ¿verdad?, que son las cardinalidades de los dos conjuntos con los que operamos y la cardinalidad del conjunto que resultó, esa operación la vamos a definir aquí. Mire, dice, sean X y Y dos conjuntos con esta propiedad muy importante: la intersección de esos dos conjuntos es nula. O sea, esos dos conjuntos no tienen nada en común, o sea que son disjuntos, ¿ok? Fíjese que en esta situación de los 2 cerdos que trajo en su conjunto don Pedro y los 6 cerdos que tenía Pablo en su conjunto son disjuntos, porque los 2 cerdos que tenía don Pedro en su conjunto no son ninguno de los 6 cerdos que tenía Pablo, ¿verdad? Así es que son disjuntos. Bien, por ahí vamos bien. Lo que dice la definición con lo que pasó en este manejo de la famosa venta de ese coche de Pablo a don Pedro. Bien, y suponga ahora que la cardinalidad del primer conjunto, llamado X mayúscula, es el número pequeño X minúscula itálico, y que la cardinalidad del segundo conjunto, que tenemos aquí, Y mayúscula, es el número pequeño, ¿verdad?, la variable Y minúscula itálica. Pues mire, la suma de este número cardinal con este número cardinal, ¿verdad?, que son cardinales, mire, porque son cardinalidades de conjuntos, así que tienen que ser números cardinales, que se denota con este símbolo X, una crucecita, diferente a la crucecita que usábamos para el producto cartesiano, ¿se acuerdan?, que era como acostadita, así, ¿verdad? Ahora fíjense que es paradita, ¿verdad?, así. Y que ese símbolo, que representa la suma de esos dos números cardinales X con Y, se lee X más Y, y se define del siguiente modo. Esa X más Y va a ser, claro, la X, que es primeramente la cardinalidad del conjunto X mayúscula, más la Y minúscula, que es la cardinalidad del conjunto Y mayúscula, va a ser la cardinalidad de la unión de ambos conjuntos, ¿ok? Esa es la definición de esa suma, de lo que es la suma de dos cardinales.
A los operandos X y Y, que fíjense que son cardinales, se le llaman los sumandos. En el caso de la suma, los operandos se llaman los sumandos. Y al resultado, que es la cardinalidad de la unión de los conjuntos X con Y, que también es cardinal, porque es una cardinalidad de un conjunto, se le llama el total, ¿ok? Bien. Por ejemplo, mire, 2, el cardinal 2 más el cardinal 6 es igual a 8, ¿verdad? Un conjunto de cardinalidad 2. Al yo unirlo con un conjunto de cardinalidad 6, resulta un conjunto de cardinalidad 8, ¿ve? Así que fíjense cómo ahí tenemos un primer ejemplo de cómo se efectúa una suma de cardinales, ¿verdad? Donde fíjense que, lo que dijimos ahorita, para yo hacer esa suma válidamente, los conjuntos cuyas cardinalidades son 2, el C sub 1 de los 2 cerdos que trajo don Pedro, y el 6, que es la cardinalidad de los 6 de los cerdos, ¿verdad?, que tenía Pablo, es nulo, ¿verdad?, por lo que explicamos. Esos 2 cerdos que trajo don Pedro no son ninguno de los 6 cerdos que tenía Pablo, ¿se fijan? Bueno, pues entonces, miren, vamos a hacer estas observaciones. Primeramente, como X y Y y la cardinalidad de la unión de X, del conjunto X con el conjunto Y son números cardinales, porque, miren, aquí lo dice, X es la cardinalidad, X es la cardinalidad de X y eso es un número cardinal, ¿verdad? Y Y es la cardinalidad de Y, que eso es un número cardinal, y la cardinalidad de la unión de dos conjuntos es un número cardinal, ¿verdad? Así que esos 3 números son cardinales. O sea que fíjense que tanto los operandos, que son X y Y, como el total, ¿verdad?, que es el resultado, que es el total que se llama, ¿verdad?, que es la cardinalidad de la unión de los dos conjuntos cuyas cardinalidades son estos dos que se suman, ¿verdad?, que se están sumando, pues son pertenecientes a un mismo conjunto. Y recuerde que cuando usted tiene una operación en donde tanto los operandos como el resultado de la operación pertenecen a un mismo conjunto, se dice que la operación es binaria. Y también se dice que entonces la ley de cierre o clausura rige para esa operación en el conjunto en que se define, ¿okay? Pues eso es lo que quiero hacer en esta observación, ¿verdad? Observe que como los números X, Y y la cardinalidad de la unión de los conjuntos X con Y son números cardinales, la operación de suma es binaria, porque tanto los operandos, que se llaman en el caso de la suma los sumandos, como el resultado, que en el caso de la suma se llama el total, pertenecen al mismo conjunto, ¿ves? Lo que a su vez significa que la ley de cierre o clausura rige para la suma, ¿verdad?, en ese conjunto en donde está definido que es el conjunto de los números cardinales, ¿verdad? Así que vamos a terminar ese comentario acá arriba. ¿Y cómo es que decía? Que la ley de cierre o clausura para la suma rige en el conjunto de los números cardinales, ¿ok? Bueno, segundo comentario, mire esto. Vamos a considerar el conjunto nulo y un conjunto A cualquiera, ¿okay? Lo primero que yo quiero saber es que es obvio, primeramente es obvio, o sea, no hay ni que pensarlo mucho. Eso es lo que, cuando usted dice en matemáticas es obvio, no hay que pensarlo mucho. Mire, es obvio que la cardinalidad del conjunto nulo, y recuerde que es la cardinalidad, ¿cuántos elementos, la cantidad de elementos que contiene ese conjunto? Bueno, ¿cómo se define el conjunto nulo? El conjunto que no tiene elementos, tiene ningún elemento. Pues ¿cuál es la cardinalidad? ¿Cuál es el conjunto, el número cardinal que representa la cantidad de elementos en el conjunto nulo? 0, ¿verdad? Y suponga que la cardinalidad del conjunto A es el número A minúsculo, ¿ok? Bien. Entonces, ¿qué será la suma del número 0 más el número A? Bueno, por definición, la suma de un número más otro, que claro quiere decir la cardinalidad del
primer conjunto cuyo número cardinal es este, ¿verdad? Cuya cardinalidad es este número cardinal, y más el otro, ¿verdad? Es la cardinalidad de la unidad de esos dos conjuntos, ¿verdad? Es la cardinalidad de la unión de los dos conjuntos cuya cardinalidad es 0, que es el conjunto nulo, y cuya cardinalidad es A minúscula, que es el conjunto A mayúscula, ¿verdad que sí? Ahora, esto sería la cardinalidad de. Y cuando usted une el conjunto nulo a cualquier conjunto, ¿qué conjunto le resulta? Pues mire, si yo formo la unión de esos dos conjuntos, tendría que haber un conjunto que tiene primero a los elementos que están en este conjunto. ¿Pero qué elementos están en este conjunto? Ninguno. Pues no puedo usar ninguno en la unión, ¿verdad? Más los elementos que están en este, y los voy a echar todos, ¿verdad? Así que me resulta en el conjunto A. Pero la cardinalidad del conjunto A, ¿quién es? El número A chiquito. Así que fíjese que, por lo tanto, 0 más A, ¿qué me da? A. También vea que si yo sumo en vez de 0 más A más 0, por la definición de suma será la cardinalidad, ¿verdad? La suma de dos números será la cardinalidad de la unión de dos conjuntos, uno con cardinalidad, que es el primer número cardinal que estamos sumando, y otro con cardinalidad, que es el segundo número que estamos sumando, ¿verdad? Así que será la cardinalidad de un conjunto cuya cardinalidad es de chiquita, que es el conjunto A mayúscula, más un conjunto cuya cardinalidad es 0, que es el conjunto nulo, ¿verdad? Pero igualmente, si yo busco, unido a, ¿verdad? La definición dice la cardinalidad de la unión de esos dos conjuntos, ¿verdad? Pero fíjense que si yo uno este conjunto con el conjunto nulo, ¿qué tendría que hacer? Primero he hecho todos los elementos del conjunto A, y después he hecho todos los elementos del conjunto nulo, que es ninguno. Así que aquí queda finalmente el conjunto A nada más. Así que eso era la cardinalidad del conjunto A, ¿verdad? Y la cardinalidad del conjunto A dice que es el número A chiquito. Bien. O sea, que por lo tanto, A más 0 queda A, ¿verdad? A más 0 da A. Bueno, resumiendo, ¿qué hemos visto? Que 0 más A, que da A, es lo mismo que A más 0. Pues mire, yo noto aquí que cuando yo tengo un número cardinal, el que sea, porque recuerde que es cualquier conjunto, un conjunto cualquiera, ¿verdad? Y le sumo el 0 a ese número cardinal A, el resultado es el mismo número cardinal A. Pues cuando eso ocurre, ¿sí?, decimos que ese número, que cuando yo lo sumo a otro número y me da ese otro número, ese elemento que hace eso se llama el elemento identidad o neutro de la suma en los cardinales, que es donde está definida la suma, ¿verdad? Decimos entonces que el número 0 es el elemento identidad o neutro de la suma. Claro, en donde hemos definido la suma, que es en el conjunto de los números cardinales, ¿ok? Muy bien, pues ahí tenemos eso, ¿verdad? Ok. Bueno, pues fíjense que hemos descubierto ya dos propiedades importantes de la suma de los números cardinales, que es una operación cerrada, o que es binaria, ¿verdad? Que si usted suma dos cardinales, el resultado es otro número cardinal, no es otra cosa diferente, ¿verdad? Y lo segundo es que existe lo que se llama un elemento, es decir, un elemento identidad o neutro para esa operación, que es la suma en el conjunto en que hemos definido la suma, que es en el conjunto de los números cardinales, ¿okay? Bueno, pues vamos a ver qué otras propiedades tienen los números, la operación más bien de suma. Fíjense aquí, fíjense en esto, 0 más A más 0, dio lo mismo, ¿verdad que sí? 0 más A más 0. Que no importa el orden en que yo sumé el A y el 0, el resultado fue el mismo, A en este caso, ¿verdad que sí? Pues mire, cuando yo tenía una operación en donde no importaba el orden en que usted colocara los operandos, el resultado era el mismo, se decía que esa operación era conmutativa, ¿se acuerda? Y cuando estudiamos la intersección y la unión de conjuntos, vimos que ambas eran conmutativas. La intersección lo demostramos en una discusión, ¿verdad? Y la de la unión, la conmutatividad de la unión, usted la hizo en un problemita de práctica, ¿sí? Que le decía, lo hace igual, la prueba se hace igual
que, como usted probó, la conmutatividad de la operación de intersección, que lo discutimos en una de las lecciones, ¿ok? Bien, pues pregunto yo, da la casualidad que cuando yo sumo un número A al 0, no importa el orden, me da la misma cantidad, me da lo mismo, ¿verdad? El número A. Pero si yo sumo A más otro número, ¿dará lo mismo? No importa el orden en que yo lo sume. La respuesta es que sí, y se lo indica este teorema, que vamos a probar, ¿no? Dice: vamos a coger dos conjuntos A y B con esta característica, que la intersección de ellos es nula, ¿verdad? Y suponga que la cardinalidad del conjunto A es A chiquita y que la cardinalidad del conjunto B mayúscula es B chiquita, ¿ok? Entonces la suma de esos dos cardinales, A más B, es lo mismo que la suma de los cardinales B más A. No importa el orden en que yo lo sume, el resultado va a dar el mismo, ¿ok? Y ya lo vimos aquí en el caso de un número A con el 0, ¿verdad? A más 0 o 0 más A, ¿verdad? A más 0 o 0 más A, da lo mismo, ¿ok? Bien, vamos a la prueba. Bueno, fíjense, ¿qué es la cardinalidad de... ¿Qué sería? Pues bien, A más B. Bueno, pues por definición, ¿qué es la suma de dos números? La cardinalidad de la unión de dos conjuntos cuyas cardinalidades son los números que estoy sumando, ¿verdad que sí? Así que será la cardinalidad de la unión de dos conjuntos que son disjuntos, y nos dicen que son disjuntos, ¿verdad? Ese A y B. El primero de los números corresponde a la cardinalidad del conjunto A y el segundo corresponde a la cardinalidad del número B, ¿verdad que sí? Muy bien. Pero fíjese, esto sería la cardinalidad de... Bueno, en el curso, en una de las lecciones, yo demostré que A intersección B era lo mismo que B intersección A, ¿verdad que sí? Y cuando usted vio esa clase, cuando fue a hacer sus problemas de práctica, encontró que pedían que usted demostrara que la unión de A con B es lo mismo que la unión de B con A, ¿verdad? Y le decían, mire, se hace en forma muy parecida como se hace esta, ¿ok? O sea que esto que está aquí, la unión de A con B, yo lo puedo escribir así, la unión de B con A, ¿verdad? Así que sería la cardinalidad, en vez de la unión de A con B, de la unión del conjunto B con el conjunto A, ¿verdad que sí? Muy bien, pero entonces, si la cardinalidad de la unión de A con B es A minúscula más B minúscula, ¿qué será entonces la cardinalidad de la unión de B con A? Pues según aquí, esto, la cardinalidad de A unión B es A chiquito más B chiquito, pues la cardinalidad de la unión de B con A será B chiquito más A chiquito, ¿verdad que sí? B chiquito más A chiquito, ¿verdad? Lo anterior, debido a la definición de la operación de suma, ¿ok? Míralo aquí. La suma de dos números es la cardinalidad de la unión de dos conjuntos cuyas cardinalidades son esos dos números que se están sumando respectivamente, ¿verdad que sí? Pues mire,
la suma de estos dos números será la cardinalidad de la unión de dos conjuntos cuyas cardinalidades son estas. Y estoy cogiendo ese conjunto A y ese conjunto B, ¿verdad? Cuya cardinalidad de la A mayúscula es la minúscula y cuya cardinalidad del B mayúscula es B minúscula, ¿verdad que sí? Y esos dos conjuntos los cogí disjuntos porque para yo poder definir la suma, los conjuntos estos que estoy considerando y cuyas cardinalidades son las que se van a sumar, tienen que ser disjuntos, ¿ok? Si no, no funciona la definición. Bien, bueno, pues entonces, luego, por la ley transitiva de la igualdad, mire, si esto con lo que empecé es igual a esto segundo, y esto segundo es igual a esto, y esto tercero es igual a esto cuarto y último, por la ley transitiva, lo primero con que empezamos tiene que ser igual a lo último con que terminamos, que es B más A. Y eso es lo que yo quería probar, que A más B es lo mismo que B más A. Ahí está la demostración de ese teorema. ¿Se fijan? Fíjense nuevamente, este es un teorema matemático. Y sin embargo, hacemos lo mismo que hacíamos cuando probamos aquellos teoremas no matemáticos, ¿verdad? Que si como dulces, entonces siento calor. Si como chocolate, decía, era el teorema que vimos. Si como chocolates, entonces siento calor. Bueno, pues, ¿y cómo hicimos aquello? Usamos unas definiciones, unos teoremas que habíamos probado antes, unos axiomas que teníamos que aceptar como ciertos, y llegamos a probar lo que queríamos, ¿verdad? Fíjense que aquí usamos la propiedad, más bien el método directo, ¿verdad? Empezamos con nuestra hipótesis y llegamos a la conclusión, ¿verdad? Bien, fíjense en este otro teorema. Bien, dice sean A y B y C tres números cardinales. Entonces, si yo tengo que sumar esos tres números, te dirá, bueno, pues yo no sé cómo sumar dos, míralo. La definición me dice cómo sumar dos. ¿Lo ve aquí? ¿Cómo se suman dos? Y ahora están pidiendo cómo suma tres. Pues mire, el teorema dice, no se preocupe. Busque la suma de ellos, dos de ellos, digamos el primero y el segundo, y lo que le dé entonces, a eso se lo suma al tercero. O si quiere, sume primero, el segundo y el tercero, y lo que le dé entonces se lo suma al primero. El resultado va a ser el mismo. Recuerde que como usted tenía esa propiedad de que si usted tenía que operar tres o más operandos y podía agrupar como usted quisiera, eso se decía que esa operación era asociativa. Pues esto demuestra que la suma de números cardinales es asociativa, ¿ok? Bien. Vamos entonces a ver la demostración de ese teorema, ¿ok? Vamos a empezar considerando tres conjuntos, que los vamos a llamar A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, ¿ok? De manera que ocurre lo siguiente. Primero, si yo busco la intersección de la unión de A con B con el conjunto C, ¿ves? La intersección de este conjunto, que es la unión de A con B con el conjunto C, eso va a ser nulo. Si yo busco la intersección del conjunto A con el conjunto B, eso también va a ser nulo. Si yo busco la intersección del conjunto B con la unión, del conjunto A, la intersección del conjunto A con la unión del conjunto B con C, eso me va a dar nulo. Y finalmente, si yo busco la intersección del conjunto B con el conjunto C, eso también me va a dar nulo, ¿ok? Tenemos todas esas condiciones, ¿sí? Suponga también que la cardinalidad del conjunto A es el número A minúscula, ¿ok? La cardinalidad del conjunto B es el número cardinal B minúscula. Y la cardinalidad del conjunto C mayúscula es el número cardinal C minúscula, ¿ok? Entonces, mire, ¿cuánto será la cardinalidad de la unión del conjunto A con el conjunto B con el conjunto C? ¿Ok?
Mire, yo estoy buscando la cardinalidad de la unión de dos conjuntos, de este conjunto que se llama la unión de A con B y de este conjunto que se llama C. Ahora, si diera la casualidad que este conjunto, que es la unión de A con B, y este conjunto, su intersección fuera nula, yo podría decir, pues eso será la cardinalidad del primer número más la cardinalidad del segundo número, ¿verdad que sí? Y mire, ¿qué me dicen por aquí? Que la intersección, mírenlo aquí, la intersección de este conjunto A unión B con este conjunto C es nula. Por lo tanto, yo puedo decir, pues según la definición de suma, esto será la cardinalidad del primer conjunto, que es la unión de A con B, más la cardinalidad del segundo conjunto, que es C, ¿no? Esto por la definición de la suma, ¿no? Pero entonces, eso es igual a lo siguiente. Bueno, mírelo aquí. Aquí yo estoy buscando la cardinalidad de la unión de estos dos conjuntos, ¿verdad? Y si yo busco la cardinalidad de la unión de dos conjuntos, y esos dos conjuntos si fueran disjuntos, entonces sería la cardinalidad del primer conjunto más la cardinalidad del segundo conjunto, ¿verdad que sí? Y mire, ¿qué me dice por aquí? Que la intersección de este conjunto con este, la intersección, no la unión, ¿verdad? La intersección es nula. Pues, ¿qué yo dije acabo de decir ahora? Que si yo busco la cardinalidad de la unión de dos conjuntos que sean disjuntos, o sea, cuya intersección sea nula, pues la cardinalidad de la unión de ellos es la cardinalidad del primero más la cardinalidad del segundo, ¿verdad que sí? Así que esto será la cardinalidad del primer conjunto más la cardinalidad del segundo conjunto. Y recuerde que eso va unido, ¿verdad? Encerrado en un paréntesis, porque aquí yo estoy buscando la cardinalidad de esta unión de esos dos conjuntos, ¿verdad? Más la cardinalidad del conjunto C, ¿verdad? Bueno, pero si yo sustituyo, ¿verdad? Aplicando nuevamente, otra vez, la definición de la suma. Bueno, pero entonces si yo sustituyo lo que son esas cardinalidades, mire, ¿a qué será eso último que llegue igual? Pues mire, será igual a lo siguiente. Tengo que eso es, paréntesis, ¿verdad? La cardinalidad del conjunto A, que es ¿quién? A chiquito, ¿verdad? A chiquito. Más la cardinalidad del conjunto B, que es ¿quién? B chiquito. Y dice ahí, a eso hay que sumarle la cardinalidad del conjunto C grande, que es el número C chiquito, ¿verdad? Bien. Así que tenemos eso. Vamos a marcar esto como un número 1, ¿ok? Bueno. Recuerde que vimos en este curso lo siguiente. En una de las propiedades que estudiamos sobre las operaciones con conjuntos, vimos que la unión de conjuntos era asociativa. ¿Se acuerda? O sea que si yo tenía que unir tres conjuntos, ¿verdad? Si yo quería, podía agrupar los primeros dos y lo que me diera esa unión de esos dos conjuntos lo unía con el tercer conjunto, o si quería, agrupaba la unión de los últimos dos conjuntos, ¿verdad? Y lo que me diera entonces lo unía al primer conjunto. Y los resultados iban a dar lo mismo, ¿verdad que sí? Bien, marquen esto con un 2. Entonces, fíjense que yo busqué en este primer análisis, ¿verdad? La cardinalidad de esta unión de esos dos conjuntos, ¿verdad que sí? Ahora voy a buscar la cardinalidad de la unión de esos dos conjuntos, ¿verdad? Entonces, la cardinalidad de la unión de el conjunto A con la unión de los conjuntos B con C. Bueno, si yo tengo la cardinalidad de la unión de dos conjuntos y da la casualidad que esos dos conjuntos son disjuntos, pues eso sería la cardinalidad del primero más la cardinalidad del segundo, según la definición de la suma, ¿verdad? Pero ¿qué pasa por aquí? Que yo les dije por aquí que la intersección, mírenlo, entre el conjunto A, mírenlo aquí, la intersección entre el conjunto A y la unión de los conjuntos B con C es nula. Pues yo puedo aplicar aquí la definición de suma, ¿verdad? Porque estoy buscando la cardinalidad de la unión de esos dos conjuntos que son disjuntos, por lo que acabamos de decir aquí, ¿verdad? Así que esto será la cardinalidad del primer conjunto más la cardinalidad del segundo conjunto, que es la unión de los conjuntos B con C, ¿verdad que sí? Debido a la definición de la suma, ¿verdad? Bien, así es que mire, eso sería igual a lo siguiente. Tenemos ahí la cardinalidad de A más la cardinalidad de la unión de estos dos conjuntos. Pues mire, si diera la casualidad que estos dos conjuntos fueran disjuntos, o sea que su intersección fuera nula, pues yo podría decir, pues eso era la cardinalidad del primer conjunto más la cardinalidad del segundo conjunto. Pero mire lo que dice por aquí,
que la intersección del conjunto B con el conjunto C, la intersección es nula. Así que son disjuntos, por lo tanto la cardinalidad de la unión de ellos es lo mismo que la suma de la cardinalidad de este primer conjunto más la cardinalidad de este segundo conjunto, ¿verdad? Cardinalidad de B más la cardinalidad de C. Y esto es lo que corresponde a esto segundo, ¿verdad que sí? Bueno, también eso, gracias a la definición de la suma, ¿verdad? Luego, eso que tenemos ahí, sustituyendo lo que son cada una de esas cosas, ¿verdad? Lo que es la cardinalidad de A, la cardinalidad de B y la cardinalidad de C, pues la cardinalidad del conjunto A es el número A chiquito, míralo aquí. Más, paréntesis, la cardinalidad del conjunto B, míralo aquí, es el número B chiquito, y más la cardinalidad del conjunto C, que mira es el número C chiquito, ¿verdad que sí? Vamos a marcar esto con un 3, ¿ok? Bueno, entonces mire lo que tenemos aquí. Por lo tanto, debido a la ley transitiva de la igualdad, ¿qué hemos encontrado? Mire, que esto que tenemos aquí, esta expresión que tenemos aquí, mírala aquí, lo que está en 1, ¿verdad? Perdón, vamos a decir, debido a la y 1, 2 y 3 tenemos lo siguiente, ¿ok? ¿Qué dice 1? ¿Qué dice 1? Que la suma de los números A más B y más C, ¿no? Evaluada de esa manera, primero buscando lo que es la suma de A y B, y entonces sumando el resultado A, el número C, ¿verdad? A más B más C. ¿De dónde salió eso? Que eso era la cardinalidad, de esto que está aquí, ¿verdad que sí? La cardinalidad de esto, de la unión de los conjuntos A con B con el conjunto C, ¿no? Pero entonces esto por aquí en 2 dice, míralo aquí, que esto que está aquí, ¿lo ves? La cardinalidad de esto, este es 2, míralo aquí. La cardinalidad de esto, o sea, esto que está aquí es lo mismo que esto, así que esto es lo mismo que la cardinalidad de, en vez de esto, sustituimos esto, ¿verdad? Porque son iguales, ¿verdad? Por lo que dice 2. La cardinalidad de A más la unión de, perdón, unido a, la unión de B con C, ¿verdad? Bien. Y esto que hemos encontrado, que la cardinalidad de esto, mírelo aquí, la cardinalidad de esto, la cardinalidad de esto, mírelo aquí, la cardinalidad de esto, hemos encontrado que finalmente era ¿quién? A más paréntesis B más C. A más paréntesis B más C, ¿ok? Bien, pues ¿qué hemos visto aquí? Que esto es igual a esto es igual a esto, y esto es igual a esto, pues por lo tanto, lo primero, por la ley transitiva de la igualdad, A más B más C es igual a lo último, que es A más B más C. ¿Okay? Y eso es lo que queríamos probar, ¿verdad? Ya lo borré, pero eso es lo que queríamos probar, que A más B más C, chiquitas, ¿verdad? Claro, porque son números, es igual a los números A más B más C, pero evaluados de esa otra manera, ¿ok? Bueno, pues con esto precisamente terminamos esta lección número 14. Ya prontito vamos a ver otras propiedades, la segunda operación. Ya vimos la operación de suma y esas 4 propiedades que tenía, ¿verdad? Que era binaria, o que la ley de cierre o clausura se rige para ella en los cardinales, que era, tenía un elemento de identidad de la suma, que es el número 0, que era conmutativa, A más B es lo mismo que B más A, y que es asociativa, A más B más C, y me puede dar, lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer lo mismo y me va a dar lo mismo, ¿ok? Pero entonces vamos a ver en la siguiente lección la operación de multiplicación, que es la otra que teníamos que estudiar en esta sección, ¿ok? Nos vemos entonces ya prontito.